Hola a todos, este es el vídeo explicando el polinomio de Taylor de orden 2. Primero tengo que hacer un comentario. A ver, en ambos grupos di esto en parte. En el grupo de la tarde lo di casi entero, me parece que entero, y en el grupo de la mañana di solamente una parte y lo interrumpimos para hacer ejercicios antes de la PEC 1. Pero como ha pasado mucho tiempo he decidido comenzarlo desde el principio y repetirlo, ¿vale? Entonces, por si acaso, es conveniente que todos le echéis un vistazo. A ver, estas hojas que estoy utilizando, que voy a utilizar para explicarlo, las tenéis en la carpeta de UPM Drive y se llama polinomio de Taylor, el fichero. Entonces, primero voy a contar la motivación y luego voy a ir desarrollando poco a poco el motivo de por qué el polinomio de Taylor de orden 2 sale así. Tengo que hacer un comentario que ya lo hice en clase. Solamente vamos a ver el polinomio de Taylor de orden 2 en varias variables, porque los órdenes superiores son bastante pesados, bastante complicados, y con el orden 2 vamos a tener suficiente para poder estudiar el tema 3, para poder abordar el tema 3 de cálculo de extremos. Entonces, lo primero es la motivación, la que yo siempre he contado en clase. La motivación es la de aproximar una función en las cercanías de un punto mediante un polinomio. Esto ya, bueno, lo hemos dicho muchas veces en clase. Y hago esta comparación habitual. En cálculo 1 teníamos funciones reales de variable real y teníais esta expresión del polinomio de Taylor centrado en un punto A. Bueno, esto más que el polinomio sería la fórmula de Taylor con resto infinitesimal. El polinomio de Taylor de orden 2 sería este cacho que voy a subrayar, ¿vale? Este cacho hasta ahí, ¿no? Eso sería el polinomio de Taylor de orden 2. Esto sería el resto infinitesimal. Entonces, en cálculo 2 vamos a tener una expresión totalmente análoga, pero donde la derivada pasa a ser sustituida por la matriz jacobiana, que es esta de aquí, ¿vale? Esa de ahí. Y la derivada segunda va a ser sustituida por esta matriz de aquí, que se va a llamar matriz hessiana, ¿vale? Esto que voy a subrayar, f segunda de a. Vale, borro para que se vea un poco mejor. Eso es. Entonces, en cálculo 2, estamos aquí, tengo una expresión totalmente similar. Voy a considerar solamente funciones escalares, es decir, funciones que van de n variables, de Rn a R. Bueno, entonces la expresión del polinomio de Taylor es completamente similar. Simplemente este es el valor de la función de f en A, este de aquí. Esto es la matriz jacobiana, que aquí la pinto que es un vector fila, y esto es el vector columna h. Más 1 partido 2 factorial, vamos, un medio, vaya, por h transpuesta f segunda de A por h. H es entonces el vector columna y f segunda va a ser una matriz de tamaño n por n, ¿de acuerdo? Entonces, el polinomio de Taylor, voy a borrar primero un poquito para que esto se vea mejor, ¿vale? Voy a borrar, a ver si me deja. Bueno, me deja borrar el puntito, vaya por Dios. A ver. Bueno, pues como no puedo borrar el puntito, voy a pintarlo en otro color y ya está. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 2 será este de aquí. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis escrito, ese es el polinomio de Taylor de orden 2 para una función de varias variables. Seguimos un poquito. Entonces, ahora ya abordamos con más detalle. Esta fue la exposición que en el grupo de la mañana dejamos un poco a medias. Tengo un conjunto, un subconjunto de Rn que sea abierto y un punto de ese conjunto, ¿vale? Y tengo una función que va de ese conjunto abierto a R. Es decir, eso lo podemos representar de esta forma, como, bueno, pues es una función que va de un conjunto a R. Y dentro de ese conjunto vamos a suponer que, bueno, que considero un segmento contenido en ese conjunto, que el segmento une un punto A con un punto A más H. Entonces vamos a ver cuánto vale la función f en el punto A más H en términos de lo que vale la función en el punto A. Entonces primero lo que hacemos es parametrizar el segmento, que eso lo hacemos aquí, ¿vale? Este alfa barra, es una parametrización rectilínea, digamos, es decir, a cada t le asocia A más TH, con lo cual va recorriendo el segmento desde el punto A hasta el punto A más TH. A más H, perdón. Es decir, para t igual a 0 está en A, para t igual a 1 está en A más H. Y ahora considero la función a la que llamo phi la defino como la composición de alfa con f, ¿no? Es decir, f circulito alfa. Entonces, esta función phi, bueno, por supuesto asumo, ya sabéis, como siempre, asumo que las funciones son suficientes veces derivables, c infinito para fijar ideas. Esta función phi también va a ser c infinito y entonces sabemos que la función phi la podemos desarrollar con un polinomio de Taylor de cálculo 1, es decir, esta función phi es una función real de variable real, va de R1 a R1 y por tanto admite el polinomio de Taylor de cálculo 1, ¿vale? Que sería este de aquí. El polinomio sería hasta aquí. A esta ecuación voy a llamarle almohadilla 1 porque luego la voy a utilizar.
Entonces, bueno, esta expresión la conocéis de sobra y simplemente lo que hay que hacer ahora, a ver si ahora puedo borrar, Dios lo quiera, ahora he podido. Hay que entender quiénes son los términos phi de 0, phi' en 0 y phi segunda de 0 en términos de la función f, que esa es la que me importa, en términos de f, ¿vale? Entonces lo voy a hacer el de phi en 0, que es muy fácil, phi' en 0, y phi segunda de 0 es la más complicada y la voy a pasar un poco por encima. Esa os los miráis en detalle y tampoco es que sea la parte nuclear. Phi en 0 es muy fácil, es obviamente f de alfa de 0, es decir, f de a, f en el punto a, en el punto, digamos, respecto al cual vamos a desarrollar el polinomio de Taylor. Phi' en 0 es también fácil de hallar, simplemente utilizamos la regla de la cadena, ¿vale? Aquí. Entonces, con la regla de la cadena, phi' es esta derivada compuesta, es decir, f' en alfa de t por alfa' en t. Es muy fácil ver lo que vale cada cosa. Primero, a ver, alfa' en t, volvemos un poquito hacia atrás, puesto que alfa es esta función, alfa' es evidente que es h, ¿no? Simplemente es la derivada de esta función vectorial, que es h sería como si dijéramos la velocidad de recorrido sobre el segmento si consideras que t es el tiempo, ¿no? Como siempre hacemos. Entonces, alfa' de t vale h. Y f' evaluado en alfa de 0 sería obviamente f' en a, con lo cual ya tenemos que la interpretación de, a ver, de este por ejemplo, f' en 0 sería esta de aquí, ¿vale? Y ahora abordamos el caso que es más pesado, phi segunda en 0, que es un cálculo que yo antes lo tenía colgado como interpretación de la matriz hessiana, pero ahora lo he incluido, digamos, en esta presentación porque me ha parecido oportuno. Entonces, la página siguiente entera se dedica a interpretar qué es phi segunda en 0, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hacéis estos cálculos, voy a minimizar un poco. Esto simplemente es un cálculo puramente técnico. Se hace primero la derivada primera ya la tenemos de antes, volvemos a derivar y aquí hacemos unos cálculos que vamos desarrollando, etcétera, 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 hasta que sale esta expresión, ¿de acuerdo? Phi segunda de 0, esto os lo leéis un poco por vuestra cuenta, si tenéis estos pasos, me refiero, desde aquí hasta aquí, estos pasos, si tenéis alguna duda me los preguntáis y ya está, pero vamos, tampoco es algo puramente de manipulación. Entonces, la phi segunda en 0 obtiene esta expresión. Esta expresión, que estoy señalando aquí, es una expresión que os debería recordar claramente a las formas cuadráticas de álgebra. Tenéis aquí pues una cosa, unos coeficientes por h y hj, donde h y hj son las componentes respectivamente iésima, jésima de un vector h. Luego esto simplemente es una forma cuadrática. Entonces esto lo puedes escribir de esta forma de aquí. Si llamas f segunda de a la matriz cuyos coeficientes son estos de aquí. Derivada respecto a ij de f, todo ello evaluado en a. ¿Vale? Repito, pues acaso lo he dicho rápido. A ver, lo borro otra vez y lo repito. Entonces digo, esto simplemente llamando matriz hessiana a una matriz cuyos coeficientes son estos, que voy a señalar desde aquí hasta aquí, la d sub ij de f en a, llamando a esa matriz hessiana tienes que esta expresión la puedes abreviar de esta forma. Y esto queda totalmente compactado. Bueno, por supuesto, h sub y h sub j, como he dicho, son las componentes iésima, jésima de este vector h, que aquí ya lo escribo en forma vectorial. Entonces, ¿qué es la matriz hessiana de una función? Una función que vaya de Rn a R. Pues es una matriz que se denota de esta forma, o también se denota así como h sub f a veces, ¿vale? H sub f, lo pongo aquí. Esta matriz es la que tiene como elemento ijésimo la derivada ijésima de f. Todo esto evaluado en un punto x. A eso se le llama matriz hessiana de f. Y vamos, para que exista simplemente necesitas que la función f sea derivable dos veces respecto a todas las variables. Es decir, que admita todas las derivadas segundas, ¿de acuerdo? Esta matriz a priori no es simétrica porque puede haber, como vimos en clase, hay funciones en las que no se verifica la igualdad de derivadas cruzadas. Pero como sabéis, el curso está enfocado a las funciones en las que esa igualdad sí se da. Es decir, nos interesan más las funciones regulares que las funciones singulares. Entonces, como ya dijimos, tenemos una observación que era que si una función era de clase C2, la derivada de
perdón, la igualdad de derivadas cruzadas se verificaba por el lema de Schwarz, ¿no? Eso nos lo decía el lema de Schwarz, que lo vimos. Entonces, si la función es de clase C2, y desde luego nos interesan más estas funciones, en ese caso la matriz F segunda será simétrica, porque claro, se verá, obviamente se ve todas las derivadas, la derivada IJ, a ver si lo puedo escribir más o menos con el ratón, será igual a la derivada JI, ¿vale? Uy, vaya por Dios. Bueno, no lo puedo borrar, no lo puedo escribir aquí, pero creo que a ver, lo voy a escribir de esta forma. La derivada IJ es igual a la derivada JI, ¿vale? Entonces, bueno, pues como sabéis, nos interesan básicamente funciones regulares de clase C2 o incluso de clase C infinito, y en ellas la matriz hessiana va a ser simétrica. Un ejemplo de matriz hessiana simplemente para que se vea, ¿vale? Escojo esta función, por ejemplo, un polinomio de esta forma, y simplemente esto lo veis muy fácilmente. Si hacéis la derivada, ¿qué sería este coeficiente de aquí? Pues sería la derivada 1, 1, es decir, la derivada dos veces respecto a la variable x. Con lo cual saldría, bueno, pues derivando una primera vez 2x y cubo, derivando otra segunda vez 2 y cubo, ¿no? Esta derivada sería la derivada respecto a 1 y respecto a 2. Bueno, mejor dicho, primero respecto a 2, es decir, respecto a la variable y luego respecto a 1. En rigor habría que hacerlo así. Lo que pasa es que como esta función es un polinomio, esta función f es un polinomio, es de clase C infinito. Si es de clase C infinito, verifica el lema de Schwarz, luego entonces la matriz va a ser simétrica y realmente me va a dar igual el orden de derivación. Entonces, bueno, esta sería la derivada 1, 2 y derivada 1, 3, etc. Esto lo veis un poco, no creo que tengáis ninguna duda en hacer la hessiana. Y esto no tiene mucho misterio, es decir, todas las matrices hessianas se hacen iguales, derivando pues dos veces respecto a las variables correspondientes. Volvemos a la ecuación de antes, a la ecuación almohadilla 1, que por eso la señalé así. Tengo esta expresión del desarrollo de Taylor, de la fórmula de Taylor con resto infinitesimal, que es este de aquí. Y entonces ahora deshago el cambio. Os recuerdo que antes teníamos que el cambio era este. Phi de t era f en a más th, ¿no? Porque a más th es lo que habíamos llamado alfa, alfa de t. Entonces, deshaciendo ese cambio que hicimos antes, podéis mirarlo en las hojas anteriores, recupero esta fórmula. Esta fórmula me refiero, voy a señalarla ahora con otro color, por ejemplo, me refiero a esta de aquí, ¿vale? Esta fórmula que estoy subrayando. Entonces, a ver, aquí hay un detalle en el que no voy a entrar demasiado, eso lo podemos hablar en tutorías. En esta fórmula simplemente sustituyo las expresiones que he obtenido antes, los valores que he obtenido de phi de 0, phi prima en 0 y phi segunda en 0, la hessiana, lo sustituyo aquí. Entonces el phi de 0 era f en a, phi prima en 0 por t te da esta expresión, y la phi segunda en 0 te da esta expresión. Entonces, aquí hay un detalle que estoy pasando, si os fijáis, con cierta ligereza desde o de t cuadrado, estoy pasando a o de th cuadrado, de cuadrado de norma de th. Eso lo voy a explicar en una nota que está justo a pie de página, ¿vale? Pero se puede demostrar que esos dos infinitos, cualquier infinitésimo de esta forma se puede expresar también de esta otra. Entonces, llamando v igual a t por h, obtengo esta expresión de aquí, que sería la que ya me lleva al polinomio de Taylor de orden 2 para n variables de la función f en el punto A. Repito, polinomio Taylor para una función de n variables de orden 2 de esa función f en el punto A, evaluada en el punto A. O a veces se dice en torno al punto A, aunque esa expresión no me gusta demasiado. Entonces aquí tendríais, este sería el polinomio de Taylor desde aquí hasta aquí, otra vez, y en lo que tenéis es esta igualdad con un resto infinitesimal como siempre, ¿no? Vale. Por supuesto, esta expresión, esta ecuación de aquí, la que acabamos de ver, ¿vale? Es totalmente equivalente a decir lo que se dice siempre, ¿no? Que el límite cuando un vector tiende a cero del valor de la función en a más v menos el polinomio de Taylor en v, todo ello dividido por el cuadrado de la norma de v es cero. Bien, eso es la misma expresión, simplemente eso es la definición de infinitésimo, ¿no? Esto de aquí sería, digamos, o sea, el numerador sería un infinitésimo de orden 2. Y ahora explico esta nota de por qué hemos hecho ese paso a escribir, el paso de escribir ot cuadrado a escribir o de th cuadrado.
Bueno, pues, a ver, es fácil ver que para un vector h fijado, h lo dejamos fijo, ha estado todo el tiempo fijo, ¿no? Entonces, consideremos una función w de t. Esa función w de t es un infinitésimo de orden superior a t cuadrado, si y solo si es un infinitésimo de orden superior a esta expresión, al cuadrado de la norma de th. ¿Por qué? Pensando de esta forma. Porque si h es fijo, en realidad no afecta en absoluto al orden del infinitésimo. H es un vector que está fijado y por tanto su norma también está fijada. Entonces, bueno, lo tenéis aquí de una forma un poco más rigurosa. Yo puedo multiplicar y dividir por la norma de h al cuadrado en esta expresión, ¿vale? Aquí. Entonces, w de t partido t cuadrado es lo mismo que esta expresión, ¿no? Estaréis de acuerdo en que como esta norma del cuadrado de la norma de h es constante, si esta expresión, si el primer factor tiende a 0, entonces esto de aquí tiende a 0 también, ¿no? Porque esto de aquí es constante. Con lo cual eso justifica que hayamos hecho ese paso que era necesario para poder escribir la fórmula adecuadamente, ¿no? Porque no tendría mucho sentido que hubiéramos dejado la letra t cuando en esta expresión quiero que solamente aparezca un vector v, ¿no? Es decir, esto es un paso que hago simplemente para poder eliminar la letra t y dejarlo todo en función del vector v, que es el que tiene que aparecer. Vale, entonces creo que con esto se entiende y ahora hacemos un ejemplo del polinomio de Taylor de orden 2. Me piden ejemplo, hallar el polinomio de Taylor de orden 2, centrado en el origen, de la función de dos variables, esta, f de xy igual a elevado a x por coseno de y. Bueno, en primer lugar, por supuesto, esta función es c infinito porque es producto de dos funciones c infinito, así que admite todas las derivadas, verifica el lema de Sbarts, y bueno, pues simplemente se trata ahora de hacer de forma ordenada todo lo que hemos visto antes, no tiene mucho misterio, es decir, el punto A es el 0, 0, lo anotamos, mi vector genérico h va a ser un vector genérico xy, cualquiera, y digo, el polinomio de Taylor es esta expresión. Por supuesto, no pongáis aquí el resto infinitesimal, o sea, el polinomio de Taylor es solo el polinomio, lo de la expresión de o pequeña de lo que sea solamente aparece en una ecuación. Entonces, voy sustituyendo y como A es el origen, f de A es simplemente f en el origen, voy haciendo todas estas sustituciones, que creo que las vais a ver sin ningún tipo de problema, y ahora lo que tengo que hacer es evaluar, voy a cambiar otra vez de color, que siempre está bonito. A ver, borro primero aquí, ¿vale? Si puedo borrar. Bien, perfecto, entonces escribo f de 0, 0 tengo que calcularlo, lo calculo aquí, elevado a 0 por coseno de 0 es 1, ya lo tengo. f' en 0, 0, bueno, pues eso es la matriz jacobiana evaluada en el origen. Entonces tengo que calcular primero la matriz jacobiana la tenéis aquí, haciendo las derivadas correspondientes sale que es esta matriz. Y si la evalúas en 0, 0 es la matriz fila 1, 0, ¿no? Sin mayor historia. Y luego me queda esta parte, que es la que os resulta un poco novedosa, porque todavía no la habíamos visto hasta ahora. Esto es una forma cuadrática en la que aparece esta matriz, que como hemos dicho se llama matriz hessiana, ¿no? Y que ahora la vamos a calcular también para esta función. Fijaos que aquí, por supuesto, para que todo esto sea compatible, estamos premultiplicando por un vector fila, postmultiplicando por un vector columna, ¿no? Es lo que tiene que ser, claro. Bueno, pues nada, primero calculo la matriz hessiana, por lo que os acabo de comentar de que la función está infinito, esta matriz va a ser simétrica. Esto tenedlo en cuenta porque si en algún momento hacéis un ejercicio y veis que no sale una matriz simétrica cuando debería, pues es que en algo os habéis equivocado, ¿no? Bueno, haciendo los cálculos pertinentes, la derivada segunda respecto a x sale esta, la derivada respecto a x y sale esta de aquí, esto por supuesto es simétrico, y la derivada dos veces respecto a la y sale esta de aquí. Y ya evaluando en el origen sale esta expresión, ¿bien? Con lo cual, recopilando toda esta información y volviendo a esta fórmula que teníamos antes, me refiero a esta de aquí, mi polinomio de Taylor será el siguiente, este de aquí. 1 más esta 1, ¿vale? Más esta expresión, este producto lo podéis ver como producto escalar, más esta forma cuadrática. Y haciendo todas las cuentas sale esta fórmula. Ejercicio que os dejo a vosotros, por vuestra cuenta, para que lo hagáis. Dibujad en MATLAB, para comparar cómo es esto, os sugiero que hagáis tres dibujos. Primero, que dibujéis la función originaria, es decir, la función elevado a x por coseno de y, eso lo dibujáis en MATLAB, esa superficie, tal y como os conté en clase, por ejemplo, con
con Mesh y MeshGrid o con la función EZSurf, como queráis. Y luego comparadlo con el dibujo de esta expresión y también yo lo compararía con el plano tangente, que el plano tangente va a ser solamente esta expresión hasta aquí, ¿verdad? El plano tangente va a tener solamente los elementos de hasta el orden 1. Vale, con esto terminamos la explicación del polinomio de Taylor y me podéis preguntar dudas en la siguiente tutoría que haya. Esto lo estoy grabando hoy día martes 17, con lo cual sería pues este jueves, ¿no? Y ahí me podéis preguntar, o bueno, me podéis preguntar también más adelante. Y luego intentaré ir grabando más vídeos de lo siguiente. Como ya os dije en la sesión de Skype de hoy, los teoremas de aplicación inversa implícita de momento no se van a ver. Más adelante os contaré si los vemos o no los vemos. Nada más. Saludos, hasta luego.